Amigos, son las 7:36 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV y Perú sigue siendo noticia, por eso tenemos como invitado el día de hoy al analista peruano Henry Rafael para profundizar sobre este tema. Hola Henry, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ti y por supuesto a toda la gran audiencia que tienen en Miami y en los Estados Unidos. Siempre es un placer poder contar con tu análisis. Vamos a poner en contexto un poco a la audiencia, pues las manifestaciones de este lunes que se han registrado en la zona andina de Puno dejaron un saldo lamentable hasta la última actualización que vimos de 18 personas fallecidas. ¿Qué está sucediendo en este momento en el sur del país y cuál es la situación general en Perú? Sí, bueno, voy a empezar primero por lo general. La situación general, por supuesto, de Perú es de profunda preocupación porque a ningún peruano, creo de bien, le satisface la idea de tener fallecidos en la nación a raíz de protestas sociales que, por supuesto, después probablemente analizaremos la causa y las consecuencias de las mismas. Sin embargo, esto se ha básicamente localizado en una ciudad que está justamente en el límite con el país de Bolivia, de donde la policía además ha encontrado más de 200 unidades que han estado transitando y aparentemente movilizando personas de otras partes del país y del mismo Bolivia en la organización de estas protestas que hoy esperamos que el gobierno peruano, que ayer ya recibió el voto de confianza del Congreso de la República para que su gobierno, su Consejo de Ministros pueda actuar ya de manera legítima y legal, entonces esperamos que el gobierno pueda tomar medidas que finalmente limiten ya el uso de la violencia en las protestas y por supuesto también se esclarezca la muerte de estos compatriotas. Sí, justamente Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a cesar de inmediato, voy a permitirme citar textualmente, el uso excesivo de la fuerza contra la población civil. También exigieron en este mismo sentido una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de las posibles violaciones de los derechos humanos. Según tu experiencia, ¿cuál es el protocolo de seguridad? ¿Se han extralimitado las fuerzas de seguridad para tratar de mantener el orden? Sí, yo creo que lo que hay que hacer en este momento es ser muy claro en señalar primero de que las muertes de civiles son, por supuesto, y tienen que ser investigadas. Sin embargo, lo que hay que esclarecer y hay que ser muy cuidadoso justamente para no enervar ninguna situación extrema, en esclarecer las circunstancias de esta muerte. Se están viendo imágenes no solamente de un posible abuso policial, se está viendo claras imágenes también de actos violentos desmedidos que colindan con el concepto de actos terroristas de personas que no se sabe aún con claridad, pero también existen imágenes que han sido organizadas específicamente para alterar el orden público y para quebrar el Estado democrático. Y eso es un delito. Y si en flagrancia de esta acción violenta hay respuesta militar o policial principalmente que está respondiendo al uso de armas o de acciones que puedan poner en peligro a las fuerzas del orden y a la ciudadanía, tiene que investigarse si es que esas muertes se deben a ese tipo de enfrentamiento. Pero además se tiene que investigar si es que realmente se trata de muertes todas, imagino que debe haber algunas, o no sé si todas, eso es lo que tiene que investigarse, de manos de la Policía Nacional o si son actos premeditados, organizados internamente. No sería la primera vez en las cuales mueren compatriotas peruanos aparentemente por manos de las policías o de las autoridades, pero que en el fondo fueron, digamos, asesinadas, valga el término, por la organización interna subalterna de grupos terroristas que se camuflan y aprovechan esta situación para poder aparentar un acto criminal por parte de las fuerzas del orden para justamente culparlas y asusar con mayor fuerza a la ciudadanía en contra del Estado, pero que en el fondo son muertes organizadas. No sería la primera vez que se ve en el Perú, se ha visto en Venezuela en algún momento y en algunos otros países. No digo que esto sea real o esta sea la razón y la causa de la muerte,
pero son los elementos que tienen que esclarecerse. Es claro que el gobierno hoy tiene que tomar decisiones muy drásticas para poder frenar la ola de violencia en esta región específica del país, que por suerte no se ha contagiado en el resto de la nación peruana, y sobre todo tiene que brindar todas las facilidades a las autoridades del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, que han hecho lo correcto, han iniciado investigaciones para poder determinar la muerte de estas personas. Hay que Sabemos que esperar. está en investigación, pero ¿se ha determinado o se ha hablado en el país de quiénes pudiesen estar detrás de estos actos de violencia? Sí, bueno, para empezar, el Estado peruano le prohibió la entrada a Evo Morales y a más de 15 ciudadanos de ese país que en las últimas semanas han estado entrando y saliendo del país y además la policía y la fiscalía también tienen información de el narcotráfico, cómo ha estado financiando y movilizando estas hordas violentas que han estado mezclándose aparentemente protestas sociales, civiles válidas, pero que han estado utilizando estas protestas para poder, por ejemplo, atacar aeropuertos, incendiar patrulleros. Lamentablemente, dentro de los fallecidos, por ejemplo, también hay un efectivo policial que fue incendiado aparentemente dentro de su unidad. Entonces, esto ya no se trata de una protesta social, sino se trata de una protesta válida y social, pero que ha sido también tomada por aparentemente grupos terroristas o narcoterroristas que han buscado violentar el Estado peruano. Y el primer ministro además ha señalado, eso también tiene que esclarecerse, que detrás de esto también está el mismo exmandatario, el exmandatario golpista Pedro Castillo, que desde que ingresó al penal por el golpe de Estado que tomó en el mes de diciembre, ha estado enardeciendo a través de sus mensajes a la ciudadanía de algunas zonas del país que salgan a manifestarse de esta forma. Insisto, es una situación preocupante que tiene que esclarecerse. El país necesita recuperar la paz, pero en este momento se trata de una protesta localizada al sur del país, en el límite con Bolivia, donde lamentablemente se tienen que tomar acciones más drásticas para poder permitir el cese de la violencia, pero no solamente el exceso, como dicen algunos organismos internacionales, del posible exceso de uso de fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en su caso, sino también que se paralice la violencia, que se tome acciones para que las hordas violentistas o posibles grupos terroristas que están actuando detrás de las protestas sean capturados, procesados y exhibidos ante la ciudadanía para que sepamos la verdad. Claro, justamente la presidenta Dina Boluarte aprobó declarar un toque de queda nocturno por 3 días en Puno específicamente. ¿Podría esta situación bajar los niveles de tensión social en las calles según tu experiencia? ¿Este tipo de medidas funciona? Creo que el gobierno tiene hoy, después ya de la aseguranza política que le ha dado el Congreso de la República ayer con el voto de confianza establecido en la Constitución, tiene las herramientas para poder tomar decisiones y acciones que pongan el orden. Y una de las órdenes de los mecanismos que tiene es el estado de sitio, por supuesto, el estado en el cual no pueda salir nadie, pero que rápidamente puedan identificarse a las personas que los medios de comunicación ya han identificado con nombre y apellido de quiénes son estas personas vinculadas a los grupos narcoterroristas de Perú y de Bolivia para poder capturarlos y de alguna forma romper esta suerte de apoyo logístico que se está dando a los grupos mezclados entre los ciudadanos. Y a la par, por supuesto, brindarle seguridad a los ciudadanos, que son los que más sufren. La mayor cantidad de peruanos, los puneños, que quieren salir a trabajar, que necesitan seguir haciendo de sus vidas una normalidad y que eventualmente están literalmente metidos en su casa porque la violencia ha tomado la región. Así es, una situación bien complicada. Quisiera que nos hablaras, Henry, acerca de las causas. Están solicitando justamente el adelanto de las elecciones, la renuncia de Dina Boluarte. Entre tanto, bajo todo este contexto de protestas y de violencia, la presidenta ha hecho un llamado al diálogo. ¿Qué crees tú que pueda pasar en los próximos días? Sí, lo que pasa es que el exigir la salida de una presidenta de la República es un derecho. Lo que no es un derecho es que, y yo creo que es un legítimo derecho de quienes quieran pedirlo y puedan salir y manifestar con pancartas,
marchar por las calles, hacer visible su protesta y su indignación, que es real. Lo que no es posible y lo que no es un derecho es tomar carreteras, incendiar aeropuertos. En ningún país del mundo se dejaría que nadie tome un aeropuerto y se calificaría de un acto terrorista cualquier toma de aeropuerto. Eso entonces es lo que no se puede permitir. Ellos están solicitando una renuncia que es algo inconstitucional, ¿no? La presidenta Dina Boluarte no tiene razones de por qué renunciar, porque su liderazgo dentro de la presidencia de la República hoy corresponde a un acto constitucional saludado, más que saludado, admitido por todas las instituciones constitucionales democráticas del Perú y ya por las instituciones democráticas del continente, incluida la Organización de Estados Americanos. Por ende, no se puede pedir y exigir la salida de un gobierno básicamente sin razones mayores que las que fueron expuestas por el expresidente Pedro Castillo. Por eso es que el premier de la República ha señalado a Pedro Castillo como uno de los asusadores principales de esta campaña de agitación, y claramente esto es, como se dice, el aftermath, ¿no? Las consecuencias de este golpe de Estado de quienes aún pretenden usar una protesta natural de algún grupo de ciudadanos, yo creo minoritario en el Perú, bastante minoritario, me atrevería a decir, en el Perú, que cree que Dina Boluarte es una ilegítima presidenta, pero que los utiliza para poder hacer estos actos de violencia y que ya han sido postergados o vencidos, por decirlo así, en la mayor parte del país donde no se observan este tipo de situaciones, pero que lamentablemente Puno, que tiene una gran influencia política y social y económica, por supuesto, con Bolivia, es donde todavía hay que trabajar y, por supuesto, hay que dialogar, porque lo más importante, además de parar la violencia, es atender, por supuesto, demandas ciudadanas que tengan que ver con el desarrollo de esa región. Y eso sí tiene que hacer. Henry, para hacer un balance, tomando en cuenta las personas que se van sumando en este momento a nuestra transmisión en vivo, quisiera que nos hablara sobre cuál es la situación actual del expresidente Pedro Castillo y cómo se perfila Dina Boluarte ante esta noticia que veíamos. La Fiscalía abre una investigación preliminar a Boluarte y a varios ministros por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sí. Para empezar, Pedro Castillo está en la prisión. Está ahora con una prisión clara y confirmada por todas las instancias judiciales, ya no sea por una primera, una segunda, sino incluyendo la Corte Suprema, que ha confirmado su detención preliminar por 18 meses por estos delitos vinculados al golpe de Estado que perpetró en diciembre del año pasado. Sin dejar de mencionar que falta aún definir cuál va a ser su situación procesal por las 7 carpetas fiscales, por las 7 investigaciones por corrupción que tiene de manos de la Fiscalía de la Nación, por acusaciones claras y contundentes de la Fiscalía de la Nación. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte está ejerciendo el mandato constitucionalmente y ahora con la votación del Congreso de la República que le da una fortaleza estructural a su mandato y con una investigación lógica y saludada, esto hay que contarlo, saludada por la misma presidenta y su gabinete, porque claro está, es trabajo de la Fiscalía investigar si hay delito de genocidio o no. Yo tengo la sensación que la Fiscalía va a poder encontrar si es que hubo genocidio, por supuesto, tendrá que determinar las responsabilidades, pero si no lo hay, va a encontrar quizás responsabilidades civiles o, civiles, pero de personas que han utilizado estas protestas sociales para meterse dentro de ellas, para infiltrarse dentro de ellas y hacer actos terroristas contra la nación peruana, pero sobre todo contra los mismos peruanos, porque queda claro que estos actos de violencia y de terrorismo que son lamentables en el Perú, traen muertes de ciudadanos, pero traen atraso a las personas que viven exactamente en estas partes del país, o en esta parte específica del país. Justamente cómo estos actos de violencia que han provocado desestabilización están afectando en este momento a los peruanos y cuál ha sido el papel del Congreso en todo este proceso. Bueno, el Congreso tiene una
una limitación. El Congreso no tiene acciones de carácter ejecutivo, no podría tomar decisiones más que lo que ha hecho ayer, que me parece saludable, darle el voto de confianza a un gabinete que con este voto puede tomar acciones rápidas, inmediatas, ya definitivas. Uno de los problemas que existen en el sistema estructura de la democracia peruana constitucional es que la Presidenta de la República tiene un gabinete de ministros, pero este gabinete de ministros, una vez juramentado, necesita recibir lo que se le llama el voto de confianza, que es un voto de mayoría en el Congreso de la República dentro de los 30 primeros días de su mandato. Sin ese voto, la seguridad jurídica y legal de este gabinete es endeble, porque no se sabe si va a actuar, imagínate, toma decisiones y mañana no recibe el voto de confianza. Entonces, este procedimiento era necesario y urgente que se tome. Yo creo que el Congreso ha hecho bien. Lo que no hace bien el Congreso es que en el hemiciclo se generen acciones también de carácter violentista, con griterío, con un enfrentamiento innecesario, cuando lo que debe hacer es básicamente colaborar con el proceso de gobernanza y de tranquilidad y paz social que necesita el país. Creo yo que aquellas voces que agitan a los manifestantes desde Lima y se quedan desde Lima, o que no son capaces ni siquiera tampoco de viajar a esa zona del país, es que probablemente tampoco sean muy bien recibidos por el país, pero que están utilizando esto, por supuesto, para ganar capital político ante la ciudadanía, que por supuesto tiene válidas razones para protestar o para hacer pedidos, porque muchas regiones del país han sido postergadas por el pésimo manejo de los presidentes que hemos tenido en el Perú y sobre todo por la corrupción que ha estado reinando en el Estado peruano en los últimos meses, principalmente con Pedro Castillo. Atribuirle esta situación a una presidenta que acaba hace un mes de tomar la presidencia de la República y que recién ayer su gabinete ha recibido el voto de confianza necesario para gobernar es inverosímil y no es viable en un proceso democrático. Y ese es el mensaje que hay que darle a los ciudadanos que válidamente están molestos con Dina Boluarte. Su molestia es válida y atendible. Lo que no es atendible es el quiebre del sistema jurídico constitucional que probablemente traiga peores consecuencias ante la situación que vivimos. Así que es el llamado a la calma, el llamado al gobierno que tome las decisiones necesarias para que se frene la violencia y que se limite el uso excesivo de fuerza si es que fuese necesario, porque por supuesto, si hay uso de fuerza de la policía, porque hay que usar la fuerza para poder enfrentar actos violentos o armados de grupos violentistas, hay que hacerlo. Pero eso es lo que hay que limitar, el uso excesivo de fuerza cuando no es necesario. Y lo otro, por supuesto, es pedirle responsabilidad a los líderes políticos del país en no usar esta situación para generar caudal político que lo único que hace es probablemente buscar beneficios políticos partidarios a ciertos sectores, como el de Pedro Castillo o el de la izquierda más radical del Perú, y más bien que logremos un entendimiento mínimo básico para un proceso que tiene que ser de un año de elecciones democráticas presidenciales que ya se han anunciado para abril de 2024. Sabemos que no puedes predecir lo que va a ocurrir, pero mucha gente se pregunta, ¿ocurrirá lo mismo que pasó en Bolivia, en Perú? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar de aquí en adelante? No me atrevo a predecir situaciones. No, pero vamos a hablar según lo que ha ocurrido en el pasado y según lo que está ocurriendo en el presente sobre los posibles escenarios que se puedan presentar. ¿Qué va a pasar si luego de estos 3 días de toque de queda no funciona, no pueden disipar a las multitudes en la calle? Sí, a ver, no me atrevo a hacer predicciones, pero sí me atrevo, por supuesto, a señalar algunas cosas. Imagínate, yo enseño prospectiva estratégica en las universidades de gestión pública en el Perú, o sea, sí me animo a hacer algún tipo de prospectiva. Y en ese sentido, sí creo que la primera responsabilidad es del Estado peruano, de permanecer firme donde tenga que permanecer firme y cuidar a la ciudadanía en no hacer uso excesivo de la fuerza cuando no y en los espacios donde no tiene que hacerlo. Esa habilidad y esa inteligencia estratégica creo que la tiene el Estado peruano para poder actuar de esa forma. En segundo lugar,
Me parece ya saludable que la Fiscalía haga investigación, pero que rápidamente determine si realmente estamos hablando de uso excesivo de fuerza pública o si lamentablemente también estamos encontrando actos terroristas que están de alguna otra forma siendo partícipes o causantes de la muerte de peruanos en el país. Y en tercer lugar, creo que el gobierno tiene que atender o tomar acciones ya de carácter de gestión gubernamental para atender demandas sociales en esta parte del país y en otras donde las demandas son válidas y necesarias de atención. Creo que esto va a terminar pronto, no creo que esto vaya a devenir en un proceso de cambio de presidencia y no porque yo lo crea así, sino porque, insisto, es atendible lo que está sucediendo en el mundo, absolutamente preocupante y triste a la par, pero el Perú tiene 33 millones de peruanos, el Perú tiene regiones del país que están hoy esperando seguir adelante y creo yo que al final del camino esta aparente división que estamos viendo, vamos a terminar encontrando un acuerdo nacional, un posible momento de tranquilidad que va a permitir volver a encarrilarnos, por lo menos, no sé si en el proceso de desarrollo, pero sí en el proceso de tranquilidad democrática que nos permita reencauzarnos en el crecimiento del país económicamente hablando y en el proceso de elecciones democráticas que tendremos para elegir nuevo presidente o presidenta en 2024. Henry, gracias por esta entrevista, la disfruté mucho, por hablar con tanta honestidad y responsabilidad a nuestra audiencia sobre un tema tan complejo. Nos ha permitido entender los hechos con toda esta explicación y estos escenarios para el Perú. Muchísimas gracias para ti, un abrazo. Un saludo para ustedes. Era Henry Rafael, analista peruano, hablando sobre la compleja situación del Perú. Hacemos una breve pausa.